Vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a darle la gloria y la honra al único Señor, al único digno de recibir toda la oración, a nuestro Dios. La cámara que está atrás. Gracias. Recibe, Señor, la alabanza de tu pueblo, la adoración de esta congregación, en el nombre de Jesús. Cantemos todos juntos. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Cantemos todos. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Ahora todas las mujeres cantando. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Ahora todos los varones cantando conmigo. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Ahora todos juntos, toda la iglesia cantando una vez más. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es él. Y le damos gracias a Dios porque un día alguien nos compartió de la palabra de Dios y fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado en que nosotros vivíamos. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos que alguien nos predicara cuando todavía no lo conocíamos. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por eso, porque Dios nos ha liberado. Amén. Nos ha libertado de la esclavitud, de la enfermedad, de la pobreza. Nos ha libertado de todo, somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dale una ofrenda de aplausos. Amén.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que en sí ya es bendecida, Padre. Mas te pedimos que tú agregues bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Este pasaje, hermanos, nos habla de una comisión que Dios dio a sus 12 apóstoles. A los 12 que fueron llamados los apóstoles del Cordero. ¿Por qué? Porque fueron los que Él escogió específicamente, que caminaron con Él y vieron cuando Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y no solamente esto, sino que ellos testifican que Él resucitó y después se les presentó a todos ellos con pruebas indubitables, hermanos, de poder. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Ese es el Dios, hermano, que nosotros podemos testificar y hablar confiados en que su palabra se va a cumplir. Podemos caminar sabiendo de que Él nunca nos va a dejar en vergüenza. Así que no tengas vergüenza, hermano. El Evangelio es solamente para los valientes. Y dice la Escritura que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es dunamis, hermanos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio es como ese golpe de los karatecas, que golpea, pero aparentemente no se ve nada, pero adentro está produciendo una explosión, que está destruyendo todas barreras de esclavitud, toda esclavitud, toda cadena de enfermedad, de todo problema que podamos estar pasando, y a veces estamos nosotros atados sin declarar la palabra de Dios que dice que nosotros somos libres de todas esas cosas, porque Cristo Jesús pagó el precio en la cruz para que nosotros nos deleitemos en esa victoria. Amén. Entonces tenemos nosotros que declarar la palabra de Dios, y así no la veamos, hermanos, declárala una y otra vez. Porque si no sucede en esa vez, va a suceder en la segunda. O si no es en la segunda, va a suceder en la tercera. Y si no sucede hoy, sucederá mañana, hermanos. Y si no sucede en esta semana, sucederá en la próxima semana. Pero ten la confianza que Cristo Jesús siempre va a cumplir con su palabra. Él ha dicho y se cumplirá. Estaba meditando en esta escritura cuando el propio Señor Jesús llama a los 12 discípulos y dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Muchas veces le echamos toda la culpa al diablo. Y el pobre diablo está por ahí llorando, y un día le preguntaron: diablo, ¿por qué lloras? Estaba ahí debajo, escondido. Y le dijo: porque estos cristianos de todo me echan la culpa a mí, le digo. Y a veces estamos, hermano, nos sucede algo y el diablo. Hermano, nosotros tenemos que pararnos firmes en el nombre de Jesús, para que toda adversidad que se presente podamos salir.
Yo puedo testificar de mi propia vida. Muchos hermanos conocen el testimonio. Me declararon tumor maligno, definitivo, cancerígeno. Y no me podían tratar en el Monroe, me mandaron al Sabogal. Acá no lo podemos atender porque ya usted está al chifa. Acá no hay especialidad para hacer el tratamiento. Y yo estuve confiando en el Señor, declarando la palabra de Dios. Compartimos con algunos hermanos que tenemos más confianza, que personas maduras, que estuvieron orando, clamando a Dios. Y después de hacerme toda una serie de análisis y chequeos, al final dijeron, bueno, vamos a hacerte una biopsia. Y cuando sacan la biopsia, confirmaron que yo tenía una sanidad completa. Amén. Amén. Y yo puedo hablar de muchos hermanos que estoy mirando acá, que Dios ha hecho milagros en sus vidas. Es verdad. Y Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y todo lo que está escrito en esta palabra es para ti. Pero ¿sabe qué? Es necesario que los demás también conozcan de ese Dios. Que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Por eso es que somos una iglesia misionera. Una iglesia misionera que va. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que les dio autoridad a sus apóstoles. Si nosotros vemos Mateo 28, 18, el Señor Jesús dice, toda potestad me ha sido dada, dice, en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús, y si la palabra de Dios dice de que Él también le dio a sus apóstoles, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, es que nosotros también tenemos esa autoridad. Así que no piensen, no solamente el hermano, el presbítero, o el anciano, o el pastor, solamente pueden orar. No, hermanos, Dios también a ti te ha dado autoridad. Para que prediques la palabra de Dios y le creas a Dios, pues, porque tú primero tienes que creerle. Cuando hay alguien enfermo, decirle, mira, yo voy a orar por ti. Yo sirvo a un Dios que puede hacer las cosas. Un Dios poderoso. Y van a suceder, hermano, cuando nosotros creemos. Cuando creemos y creemos, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios y nos atrevemos a orar por alguien, por cualquier necesidad, no solamente por enfermedad, nosotros le estamos creyendo a Dios. Y eso alegra el corazón de Dios. Le agrada a Dios. Le agrada decir, mi hijo está confiando en mí. Entonces, ¿qué cosa hace Él? Mueve todo su reino celestial, pone ángeles mensajeros, envía ahí para que la obra se pueda hacer completa. Y suceden las cosas, hermanos. Entonces tenemos que seguir caminando en esa fe, pero sabiendo de que nosotros no tenemos que quedarnos con esa bendición, sino que tenemos que publicarla, tenemos que hablarla, tenemos que compartirla. Hay mucha gente acá en la calle, fuera de nosotros, están necesitando esa palabra. Están caminando como muertos en vida, sin esperanza, pensando que no hay solución para su vida. Aún están encadenados, están en una esclavitud. No es una esclavitud física, pero es una esclavitud espiritual. Y están caminando de esa manera, ¿no? Con unos grilletes tan pesados que no pueden, que están arrastrándolo ahí. En Cristo Jesús se puede romper toda cadena de esclavitud. Entonces el Señor Jesús encomendó a sus apóstoles y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando estaba estudiando yo la palabra autoridad, la palabra autoridad es o potestad, exeusía, del griego. Pero ¿saben qué? La palabra que aquí la aplica dice que es un término con la connotación de la orden que da un general hacia los demás. Entonces, cuando el escritor Mateo escribe este texto,
Y dice, toda autoridad me ha dado cuando el Señor Jesús le está dando autoridad a los apóstoles, le está hablando como un general que les ordena a los demás apóstoles y les está delegando para que ellos puedan ir en el nombre de ese general. Y cuando usted habla en nombre de un general, el general, ¿qué tiene detrás de él? Tiene todo un ejército, tiene armamento y tiene todo tipo de estrategias para derrotar al enemigo. Entonces Jesús, cuando dio esta palabra, la estaba dando de esa manera. Como que un general está dando una instrucción. Por eso que los apóstoles, cuando fueron, comenzaron a hacer maravillas. Y bueno, el verso 2, 3 y 4 está hablando ya de los apóstoles, que el detalle de cada uno de ellos, los apóstoles del Cordero. Pero a partir del verso 5 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Amén. Diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Será que Jesús no quería que le prediquen a los gentiles o a los samaritanos? ¿Será que Jesús estaba haciendo una sección de personas? Porque este texto, cuando lo leemos, pareciera que fuera eso lo que está diciendo. Pero lo que tenemos que comprender, hermanos, es que Jesús primero vino a predicar el evangelio a los propios judíos, a su pueblo, a su tierra, a sus paisanos. Ese era el propósito de Jesús, primero para ellos. Por eso que en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, dice que a los suyos vino, a los suyos. No dice a los suyos vino, dice a los suyos vino, que era su misión, cumplir su misión. Pero los suyos, ahora sí habla de los suyos, está hablando de sus paisanos, está hablando de todos aquellos judíos que también estaban ahí. Los suyos no le recibieron. Y ahora viene una palabra más hermosa, porque ahí nos incluye a nosotros. Cuando dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Tú y yo somos hijos de Dios. Y tenemos un Padre que todo lo puede, hermanos. Él es nuestro campeón. Es como cuando un niño va a donde su papá y le pide algo, el niño cree a ojos cerrados que su padre se lo va a dar. Igual nosotros vamos con esa fe. Podemos ir delante de la presencia de Dios sabiendo que Él nos puede dar todas las cosas. Entonces los suyos no le recibieron. Por eso que Él, Jesús, dijo, no vayáis ante gentiles ni samaritanos, porque primero era a su ciudad, a su nación. Amén. Y después nosotros ya vemos que a través del Espíritu Santo, a través del Pentecostés, hay un derramamiento ahí de poder, de autoridad, y el Evangelio comienza a predicarse a todos los gentiles. Y dice la Escritura en Isaías que más son los hijos de la desposada que de la casada. ¿Por qué? Porque la casada está hablando de Israel. Y ahora en Israel son pocos los creyentes, y la desposada, que somos nosotros, la iglesia, ellos somos inmensamente en número, somos mucho más que los judíos que son cristianos. Somos mucho más. ¿Se dan cuenta? Entonces la palabra de Dios, hermanos, se confirma en todo momento. Cuando dice que en ciudades samaritanos no entréis, en el verso 6 dice, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, ¿por qué dice así? Porque Dios comienza a extender su amor para con los demás. Él no es un Dios egoísta, que solamente a sus hijos quiere que tengan estas buenas noticias, sino que quiere que todos, ante todos, pueda ser extendido. Por eso, hermanos, que somos una iglesia misionera, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ir y hacer discípulos en todas las naciones. Dice que nosotros debemos ir a nuestra Jerusalén, en nuestra Judea y en nuestra Samaria. Pero cuando dice que vayamos, cuando ese ir, ese que está diciendo
que vayamos, pero en una forma paralela, que vayamos haciendo la obra en todo momento. No es que primero hagamos una, después otra y la otra, sino que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos su obra, que prediquemos su palabra en el momento donde nosotros estemos, en el lugar donde estemos y en el lugar donde nos encontremos, que Dios nos pueda estar enviando. Por eso que Dios llama a hombres y mujeres para predicar el Evangelio. Nosotros estamos orando para que de aquí, de esta iglesia, Dios siga levantando misioneros. Tenemos en el país, hermanos, ¿cuántos misioneros? Acá nos visita la hermana Liz. Y ella ha venido de Chacapampa, de Huancayo. Ella dice, todos los días viajo a cada rato, dice. Pero ese viaje, hermano, no es un viaje fácil. Es un viaje lleno de precipicios. Y la vez pasada, cuando yo fui, estábamos subiendo en una camioneta de un hermano que visitamos la obra allá, y bajaba un camión inmenso, frente a frente. Y estas personas tienen tal habilidad que de retroceso se pegan bien al cerro para que pase el otro. Pero cuando estás en sentido contrario, el otro se pega al cerro, o sea, está seguro, ¿no? Pero tú pasas por ahí que la llanta esté en el aire, y está pasando en el aire la llanta. Y cuando llueve o cuando el tiempo está malo, es más peligroso. Pero la hermana ya se acostumbró. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios. Amén. Y ella testificaba la vez pasada. Pero vemos que Dios está con ella en todo momento, ¿verdad, hermana Liz? Amén. Ella dice, mi fuerza no puedo, pero tiene un Dios que sí puede hacer. Por eso que Dios llama a misioneros, no por la capacidad que tú tienes, no porque, bueno, yo tengo un buen físico, soy fuerte, puedo caminar, puedo ir. Si nosotros vamos a mi hermana Liz ahí, flaquita, pero fuerte, ¿no es cierto, hermana? No es por lo que eres, hermano. Es por lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Eso es lo que nuestra confianza tiene que estar puesta. Vemos a Yasmín en África. Ella dice que es blanca ahí entre los morenos ahí de África. Pero ella también dice que la cultura, el medio ambiente, es bien hostil, porque tienen costumbres mundanas, toman, hacen sus fiestas y muchas veces se ponen malcriados, por decir así. Y cuando ven a una mujer en la calle, le faltan el respeto. Entonces, ella tiene que tomar sus precauciones y siempre confiando en Dios, que Dios la cuida. Y gracias a Dios hasta ahora no le ha pasado nada a ella. Y está predicando el Evangelio. Como 4 veces le ha dado malaria. Pero ella sigue ahí. ¿Se da cuenta? No es por tus fuerzas, hermanos. No es que Dios me va a llamar cuando yo ya esté preparado. No es cuando estás preparado. Primero Dios te llama y después te prepara. ¿Por qué? Porque Dios primero está viendo tu corazón. Por eso que dice la Escritura que Él viene por su iglesia. Una iglesia sin arruga y sin mancha. Amén. Él viene por esa iglesia, hermanos. Por eso que nosotros tenemos que estar preparados, buscando la presencia de Dios. Amén. Pero Dios es quien te llama porque ve primero tu corazón. Primero está viendo la intención de tu corazón. Dios primero está viendo cómo es que tú le agradas a Dios, cómo es que tú buscas de la presencia de Dios. Cuando ve tu corazón, entonces Él te llama y ahí te comienza a capacitar. Y te envía a los lugares más difíciles que uno pueda comprender. Pero Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Él te escogió, Él te llamó. Así como a los 12 que Él llamó, le dio, dice, autoridad. Así también te da autoridad cuando te envía. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que el reino de los cielos, hermanos, se ha acercado. Eso es lo que Juan el Bautista predicaba. Si nosotros vamos un poquito más atrás al capítulo 3 de Mateo,
partir de, versículo 1 puede ser, dice San Mateo capítulo 3, a partir del verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces nosotros estamos pensando que el reino de los cielos todavía está allá en las nubes. Estamos pensando que allá en los cielos Dios tiene su corte celestial. Es verdad. Pero dice la Escritura que el reino de los cielos ya se acercó. Y el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús es el que trae ese reino. Y Él es el que está en medio nuestro. Él decía: arrepentíos. Pero ¿saben? No solamente se quedaba en eso. Porque decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Ya las profecías estaban hablando de Jesús. Ya lo estaban anunciando. Y dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista venía de esa manera. Pero él decía: detrás de mí. Él nunca se tomó prerrogativas ajenas. Él bautizaba, él predicaba bautismo de arrepentimiento. Pero lo que él nunca dijo: yo la hago, sino que él decía: no, detrás de mí viene uno mayor, dice, que no solamente bautiza en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ese es el evangelio que nosotros también debemos predicar. No solamente un bautismo de arrepentimiento, sino que un bautismo del Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo va a Éfeso, eso está en Hechos 19, dice la Escritura que él les preguntó: ¿y ustedes conocen al Espíritu Santo? No, le dijeron. Vamos a ver Hechos capítulo 19. Y muchas veces, hermanos, ¿por qué cito este texto? Porque muchas veces nosotros, habiendo conocido a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, aún no hemos conocido el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice verso 1 del capítulo 19 de Hechos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba, perdón, es ahí, un ratito, dos, ¿no? Le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eran creyentes, pero no habían oído del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres en ese momento en Éfeso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no solamente es necesario conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente es necesario tener un arrepentimiento, no solamente es necesario ir a un bautismo en aguas, es necesario que nosotros también busquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque viene poder sobre nuestras vidas. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Hermanos, cuando queremos nosotros ser testigos, cuando queremos predicar el Evangelio, necesitamos del Espíritu Santo de Dios para que Él pueda hacer la obra. Estamos confundidos cuando pensamos que por nuestra elocuencia podamos nosotros convencer a alguien. Y eso no es cierto. Puede ser
con muchos defectos, como Moisés, que era tartamudo, Jeremías, que decía que era, soy niño. Pero Dios los utilizó. ¿Por qué? Porque no eran ellos, sino era el poder del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. ¡Aleluya! Amén. Dale una ofrenda de aplauso. Cuando tú quieras darle una ofrenda de aplauso, dásela bien, hermano. Amén. Y en el verso de Mateo capítulo 3 que estamos viendo, versículo 11, dice Juan el Bautista, dice: yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ese bautismo es el que deseamos. Ese bautismo es el que debemos anhelar. Un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Hermanos, porque es el Espíritu Santo de Dios fluyendo en tu vida. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú enseñas, cuando tú oras por alguien, el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti en ese momento, porque está internamente, está llenando todo tu ser. Y cuando tú impones la mano, viene ese Espíritu Santo que rebosa toda tu vida, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, y ese espíritu comienza a fluir en la vida de la otra persona. Y si tiene una enfermedad, va a ser sanado de esa enfermedad. Y si tiene alguna atadura de vicio, tiene una atadura de algún problema, también va a ser liberado de esa atadura en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay un espíritu inmundo que lo está tomando, también en el nombre de Jesús va a ser liberado de ese espíritu inmundo. Porque es el Espíritu Santo de Dios quien tiene el poder para hacer las cosas. Y nosotros tenemos que anhelar ese Espíritu Santo. No es en nuestra fuerza. Tenemos que buscar esa presencia de Dios. La iglesia está equivocada cuando piensa de que es solamente por remordimiento, sino que es por arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos remordimiento, hermanos, es solamente una emoción que en ese momento nos llega la palabra y nos dice: ¿verdad? ¿Cómo pude hacer esto? ¡Qué vergüenza! Un remordimiento. Y solamente le pides a Dios eso, por remordimiento. Pero pasó la emoción, se pasó toda comunión con Dios. Pero en cambio, si hay un arrepentimiento genuino, vas delante de Dios y Dios te cambia, te transforma. Eres hecho una nueva criatura, eres un hijo, una hija de Dios. Y viene el poder del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar en ti, te pone un sello y controla toda tu vida para poder estar también ministrando la palabra de Dios. Necesitamos de ese Espíritu Santo de Dios, hermanos. Cuando nosotros vemos algún matrimonio, el novio siempre está esperando a la novia. Y ustedes no sé si se han dado cuenta, cuando pasa el novio, ni siquiera lo aplauden. Pero cuando pasa la novia, ¡wow! Todos se paran, aplauden, les tocan la marcha nupcial, todos le hacen a ella. Hermanos, el reino de los cielos también es parecido. Porque Cristo Jesús viene por su iglesia, que es su esposa. Y viene por una iglesia sin arrugas y sin mancha. Así como la novia viene y todo el mundo está a la expectativa, todo también el reino celestial está a la expectativa cuando Jesús venga por su iglesia. Por una iglesia, hermanos, pura, una iglesia santa, una iglesia que viene para rendirse delante de su Señor. Y cuando Él venga por segunda vez, Él quiere encontrar una iglesia de esa manera, sin arrugas y sin mancha. Imagínense una novia sin peinado, una novia sin maquillaje, sin las pestañas que se pone, ¿ah? Una novia sin vestido de novia. No, hermano, la novia, ¿qué hace cuando va al matrimonio? El vestido, si le queda ancho, se lo achica, ¿sí o no? Y si le queda chico, lo agranda. Pero no se lo pone como sea, hermano, se arregla.
Y nosotros también tenemos que arreglarnos, tenemos que ataviarnos, porque viene el esposo, viene Cristo Jesús por su iglesia, y de esa manera es que debe encontrarnos a nosotros sin arrugas y sin mancha, con una vida transparente, una vida dedicada a Dios, buscando la presencia de Dios, cumpliendo sus mandamientos, no viviendo una vida mediocre, no viviendo una vida un rato en la iglesia y otro rato en el mundo. Viene por una iglesia que esté santificada. No podemos estar coqueteando con el mundo. No, un cusicusá. Un poquito para aquí, otro acá. No se puede vivir de esa manera. No podemos estar... No me puedo comprometer mucho con la iglesia. Ahí nomás. Suficiente con ir los domingos. No, hermanos, Dios nos ha llamado como hijos de Él para que estemos comprometidos con Él. En todo lo que podamos, en todo lo que esté a nuestro alcance, en todo lo que esté en nuestro tiempo, en todo lo que nosotros podamos dar para nuestro Dios, es que Él está esperando que nosotros también podamos dárselo de corazón a Él. No puedo estar poniéndome límites, no, solamente hasta aquí nomás. Por eso que yo digo, no basta con un cusicusano, poquito nada más, no, ahí nomás vamos a dejarlo. O un poquito de música mundana por ahí. No, es que esa música es una balada, no tiene nada de malo. Pero esa baladita de repente te está trayendo recuerditos pasados de tu vieja naturaleza. Música del recuerdo, hermano, yo también me acuerdo, ¿no? Cuando yo estaba enamorado de mi esposa, ahí estaba pues Sandro, ¿no? De esa época, ¿no? Ya ustedes, pues, creo que todavía no habían nacido todavía. Rafael, Palito Ortega, pero yo le escribía a mi esposa las canciones, como no era un poeta, entonces me copiaba las canciones y se las daba a ella. No, sabía que eran copiadas. Pero, y yo cuando escucho eso me recuerdo de mis épocas, porque nosotros tenemos memoria, hermano, Dios no nos quita la memoria. Pero el peligro es cuando tú comienzas a añorar canciones de otras cositas que no te debes recordar. Entonces ahí está el peligro. Tiene que saber uno qué es lo que escucha. Una vez, por ahí está la hermana que me contaba, ella se bajó de un micro, y en el micro ella está tocando una canción, pues ahí, de esas terribles. Y ella bajó y comenzó a decir: hasta las 6 de la mañana me amanezco, a las 6 de la mañana me vacilo. Sí. ¿Qué? 5 de la mañana. A las 5, ¿no? La hermana sabe, También he escuchado. Claro, es que escuchamos en el trabajo. Claro. Por eso digo, hermano, porque no estamos aislados, no estamos en una cúpula. Pero lo que yo digo es, tenemos que estar atentos de no ser contaminados por eso. Porque después uno se da cuenta, ¿no? Oye, ¿qué estoy cantando? Y reacciona. Claro, el espíritu te redarguye, ¿no? Porque tú estás en la oficina y a tu compañero no le puedes decir, no sabes qué, cambia esa música. Tú pones tu música, pero la otra persona pone porque quiere. O en el micro o en cualquier lugar que tú vas. Entonces pero no te puedes deleitar con eso. No te puedes, oye, mira la música que pusiste el otro día, la puedes poner de nuevo. Ya no, pues no te pases. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que cuidar como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que cuidar de no ser contaminados de esa manera. Con programas de televisión. Ayer estaba viendo yo el partido de vóley, por si acaso. Felicitaciones a la muchacha. Ganó Perú a China, Taipei. Hoy día le ganamos a Turquía.
Amén, gloria a Dios, hermano. Hoy día le ganamos a Turquía, hermano. Mi esposa se pone a orar, se arrodilla. De repente ellos también son creyentes, de repente no. 11 de la noche. 12. Sí, con café tiene que ser. Pero las chicas son tremendas, habían ganado a México, le han ganado a Italia, le han ganado a China y ahora se enfrentan a Turquía. Turquía también es fuerte, ¿no? Sí, es más duro, pero Amén. Pero le hemos ganado a la subcampeona que dice que es Italia, también le ganaremos a Turquía, hermano. ¿Quién puede acá? Campeón. Está atento. Aleluya. Cuando la palabra de Dios nos dice arrepentido, nos está hablando de un cambio de mente. Amén. Nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, nos habla de que nosotros debemos renovar nuestra mente. Mire, Efesios capítulo 4, a partir del verso 22, dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué dice? A los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Tenemos que renovarnos, tenemos que cambiar nuestra mente, hermanos. Y el verso 23, cuando dice y renovados en el espíritu de vuestra mente, a veces uno puede decir, pero ¿quiere decir que la mente tiene espíritu? No, son dos cosas diferentes, pero el Espíritu Santo que está en ti tiene que gobernar tu mente. El Espíritu Santo tiene que gobernar tu mente. O sea que es el Espíritu gobierna tu mente, y no es tu mente quien gobierna el Espíritu. Entonces, cuando tienes que tomar decisiones, las haces en el Espíritu y no las haces solamente en tu mente. ¿Por qué? Porque ya has sido renovado. Tienes conceptos, tienes criterios, tienes promesas, tienes palabra de Dios en tu mente, que tú comienzas a caminar por esa palabra que ya conociste. Es Dios quien hace todas las cosas. Por eso que estamos compartiendo en esta mañana que el reino de los cielos se ha acercado. Es Jesús quien está en medio nuestro, y Jesús quiere que nosotros caminemos también de la misma manera como Él caminó. Un poco difícil, ¿no? Porque no le llegamos, creo, a Jesús ni a la uñita meñique, a la cochinadita de la uña del pie meñique. Porque imagínense, comparamos con Jesús. Pero sí, lo importante es que estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos siendo perfeccionados. No estamos en el mismo nivel de como empezamos el Evangelio. Estamos caminando, creyendo en la palabra de Dios, que lo que Él ha prometido va a ser cumplido. Amén. Entonces no nos desilusionemos si no pasa algo en ese momento. Pero dice la Escritura que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice así, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, pero tiene que haber una renovación, no podemos ser lo mismo siempre. Tenemos que cambiar, tenemos que transformar, tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, para que este cassette que nosotros tenemos, que antes tenía cosas que no agradaban a Dios, ahora son cambiadas. En una oportunidad alguien le dijo a un creyente: a ti te han lavado la mente, te han lavado la cabeza, te han lavado el cerebro. Y él le dijo: sí, porque yo antes tenía basura, ahora ya no tengo basura.
Así que no tenemos por qué molestarnos ni por qué ofendernos, porque es verdad. Cristo Jesús nos ha cambiado, nos ha limpiado, nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha hecho sus hijos para caminar en la palabra de Él, en la victoria que Él nos ha prometido. Entonces vemos, hermanos, de que nosotros tenemos que tomar decisiones, o si le servimos a Dios o no le servimos. No podemos andar con el mundo y con Cristo. Tenemos que tomar una decisión. Por eso es de que la Biblia es clara en Apocalipsis, ¿no? Por cuanto dice, eres tibio y no eres frío, ni eres caliente, ¿qué va a pasar? Feo. Así sea de Dios, hermano, un vómito feo. Porque está mal, claro, ¿no? Entonces Dios dice que no te va a aceptar de esa manera, hermano. Tienes que tomar partido, tienes que tomar una decisión. No, yo no me comprometo. No, o eres o no eres. Y Dios quiere que tú seas un hijo o una hija de Dios, comprometida con la palabra, comprometida con la obra, comprometida con el evangelismo, comprometida con las misiones. Por eso que decimos así, ¿qué queremos ser? Una iglesia misionera que adora a Dios, que valora la alabanza, dice, la enseñanza, perdón, el compañerismo, la práctica de los dones, y dice, evangelizando a los no alcanzados. Pero tenemos que, ¿se da cuenta? Una serie de cosas. Somos una iglesia que desea caminar de esa manera. Cuando yo converso con los pastores, con algunos pastores, cuando hablan de Cristo vive, nos hablan de dos cosas. Nos dicen que tenemos una hermosa alabanza y damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza que tenemos. Y ahora cada día están más fuertes ahí porque están perfeccionándose en técnicas y todo. Están estudiando, ¿se dan cuenta? Tenemos un precioso ministerio de alabanza. Y después lo que nos dicen es, oye, tu iglesia estudia bastante. No falta la palabra. Todos conocen la palabra de Dios. Hay una sana doctrina. Si tú no estudias es porque no quieres. Pero hay hasta delivery, ¿no, hermana? Y no solamente la hermana, que hay muchas hermanas, la hermana Consuelo también está a todo lugar. No puedo, ya yo voy a tu casa. La hermana que también, sus recargadas labores. Pero se da un tiempo. Sobre todo, bueno, por no me Pero hermano, nadie puede decir yo no puedo estudiar porque no hay esto en la iglesia. Se crean horarios para que puedas estudiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por eso. Si tú no estudias la palabra, entonces no conoces a tu Dios. Y tienes que conocerlo, tienes que tener una comunión íntima con Él. Verso 5 de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 5 dice, y a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, ese de yendo también es una palabra que tenemos que tomarle cuidado, o mejor dicho, meditarla, porque yendo es una connotación de movimiento. Cuando tú estás caminando, cuando tú te estás trasladando de un lugar hacia otro. Entonces cuando tú estás yendo, dice, predicar. En el lugar donde estés. Si tú ahorita caminas de tu casa al paradero de Coronel, estás caminando y te encuentras con alguien, tienes que predicarle la palabra de Dios. Y te subes al micro, te subes al colectivo o te subes al taxi y también predicas. Y cuando llegas al otro lugar también hablas de Dios. El otro día yo me encontré tomé un taxi, estaban arreglando mi auto, y tomé un taxi de San Martín y escuché música cristiana
Y yo le digo, ¿tú eres cristiano? No, me dijo, soy simpatizante. ¿Simpatizante? ¿Qué quiere decir simpatizante? No, es que estoy yendo a la iglesia, está bien, pero has aceptado a Cristo. O eres o no eres. Entonces sí, ella me dijo, sí, he aceptado a Cristo. A veces tienen vergüenza de decir, sí, soy cristiano. Entonces, soy simpatizante, me dijo. Pero después ya cuando terminamos de hablar con él, y mire, llegamos hasta acá, y yo me identifiqué como pastor de la iglesia, todo, y cuando le digo, mira, acá está mi iglesia. Ah, sí, me dice, yo le hice una vez el taxi a una señora, y ella también me estaba compartiendo del evangelio, y me dijo que aquí estaba su iglesia, y acá la dejé ahí. Qué importante, ¿no? Que la persona, yo no sé quién es, porque él tampoco sabía quién era, pero la persona que subió a ese taxi no se quedó callada, sino que le habló del evangelio. Y ahora él es un creyente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces tenemos que, creyendo, dice, ¿no? Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hay muchos, por eso le digo, hay muchos que creen que todavía el reino de los cielos está allá, en las alturas. No, el reino de los cielos ya está acá, hermanos. Se ha acercado, dice la palabra de Dios. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero terminar con un texto en Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas, capítulo 4, 18. verso 18. La palabra de Dios dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Esta misma palabra, hermanos, está escrita en Isaías 61. Y ese mismo poder, esa misma autoridad le dio Jesús a sus apóstoles para que vayan y sanaran enfermos, para que limpiaran leprosos, para resucitar de muertos, dice, para echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor. En eso consiste el reino de los cielos. Justicia por cuanto Él murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por ti y por mí, por nuestros pecados. Paz, porque la paz, no tenemos la paz que el mundo nos da, sino una paz que viene de Dios. Una paz que sobrepasa, que a pesar de las circunstancias, de las pruebas, la paz de Dios gobierna. La hermana Ángela compartía, su corazón había paz. Y yo creo, hermanos, que es una crisis de fe. Porque cuando te pasa eso, y tú sabes que tienes compromisos y tienes planes, y ahora, ¿qué hago? Confiar en mi Señor nada más. Y eso es lo que ella hizo. Su corazón fue guardado en completa paz. Y ya dio el testimonio, hermano. Y gozo. Porque hay gozo pues en Cristo Jesús. Nos podemos deleitar y nos podemos gozar porque Cristo Jesús es el quien hace todas las cosas. Les invito a que se pongan de pie. Aleluya. Inclina tu cabeza. Santo eres tú. Y en este mes que estamos cerrando ya el mes de misiones, te pido que medites en todo lo que hemos predicado en todo este mes. Que tú puedas meditar en cada alabanza, cada canción que tú elevaste a tu Dios. ¿Qué es lo que le ofreciste a Él? Cuando le cantabas, ¿qué le decías a Dios?
cuando escuchabas la palabra de Dios, quizás un versículo resaltó ahí y se impregnó en tu corazón y en tu mente. Compartimos que misiones está en el corazón de Dios. Él envió a su Hijo como el primer misionero a morir por ti y por mí. Dios no te pide que tú mueras por alguien, pero sí te manda que compartas su palabra, que ores por misiones, que aportes para misiones, que vayas a misiones. Dios, tú quizás no puedes ir físicamente, pero puedes orar y tus oraciones sí van a llegar allá. Quizás no puedes ir, pero sustentando a ese misionero, a esa misionera, van a poder predicar la palabra y tú estarás de esa manera en ese lugar. Necesitamos de que nuestra iglesia sea una iglesia que esté viviendo las misiones. Que cuando veamos ese mapa de misiones, veamos que todavía hay muchos lugares donde el Evangelio no se ha predicado. Y que Dios puede estar tomando a un hombre o una mujer de este lugar para llevarlo para allá. Dios tiene propósitos con tu vida. No sé cómo Dios te puede haber estado hablando en este mes, pero lo único que te pido es que no seas indiferente. Tienes que tomar decisiones. No puedes pensar sí y no, sino que tienes que caminar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros en este mes no vamos a hacer un desafío para que tú hagas una promesa para Dios, para las misiones. Pero si Dios te habló en tu corazón, tú tienes la libertad para decir: alcánceme un sobre, yo voy a hacer una promesa delante de Dios para apoyar en las misiones. Y cada vez que tú que te hayas comprometido y cada vez que llegue el momento, puedes cumplirlo delante de Dios. De esa manera, tú estarás llevando el Evangelio a otros lugares. Dios tiene propósitos para con tu vida. Y te ha hecho completo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tampoco te falta nada. Cuando Dios hace las cosas, las hace completas. Solamente esfuérzate. Solamente busca la presencia de Dios. Solamente atrévete a creerle a Dios y Él hará. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor Dios, por tu iglesia, Padre Santo. Oro por este pueblo, Señor, por este remanente, Padre bendito, que, oh Dios de la gloria, busca de tu presencia, Señor, cada día. Te pido, Dios de la gloria, que tú fortalezcas su vida, Padre. Y, oh Dios de la gloria, que pueda todo su espíritu, su alma, su mente, Señor Dios, pueda ser transformado, cambiado, Señor Dios Todopoderoso. Que, Padre bendito, una unción poderosa de tu Santo Espíritu, Padre Santo, repose sobre cada uno, Señor. Una unción de sanidad, Señor, de liberación, Padre Santo. Una unción, Señor, que fluya, Padre Santo, con poder, Padre. Que, Padre Santo, estas señales sigan a la predicación de tu Evangelio, Padre. Que tú, oh Dios, levantes muchos testimonios en este lugar para glorificar tu nombre, Señor. Atrevernos, Dios de la gloria, a creer en ti. Porque de esa manera, Señor, alegramos tu corazón. De esa manera te sacamos una sonrisa. De esa manera, Señor Dios, tú estás moviendo tu mano, Padre, para bendecir, Señor.
Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Y tú que conoces los corazones, Señor, conforme, Señor, Padre bendito, a cada corazón, Señor, dale abundantemente, Padre. Conforme a cada petición, conforme a cada ruego, conforme, Señor Dios, ellos estén presentando, Señor, delante de tu altar la petición que esté en su corazón, concédela, Señor. Porque tú eres un Dios que siempre cumple con su palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a darle una fuerte ofrenda de aplauso.